Si quieren, hablamos. Bueno, aquí estamos. Hola Lulú, Hola, hola. hola Oscar, ¿qué tal? Hola, encantado de estar aquí. De estar aquí y de que me deis una oportunidad de exhibir mi ignorancia. Bueno, ya veremos a ver tu ignorancia, a ver cómo es. ¿Qué tal estás, Oscar? ¿Con qué estás ahora? Tú estabas organizando algo ahí, ¿no? Me habías dicho con David Brazier, ¿no? Sí, con David tenemos un encuentro de psicología budista en abril, a final de abril. Y este fin de semana di un pequeño retiro de, nada, un día, pero fue muy bonito. Y luego viene Vicente Simón en junio. Tengo un MSC, un programa de mindfulness y autocompasión intensivo en julio, así que bueno, pues entretenido con cositas. El fin de semana este estuviste en Aro, ¿no? Allí Sí, sí, sí. Lo digo porque Lulú conoce Aro, que estuvo ahí en un retiro, vino de Argentina Mm. de verano. Claro. ¿Te Sí, es un... puedo hacer una pregunta? Siempre me Sí, surgen las preguntas, perdón. sí. Claro. Pensaba recién cuando hablabas, Oscar, ¿de qué manera creen, y te incluyo, Manu, que la psicología budista, hablábamos fuera de aire, como se dice antes del mundo en el que estamos, ¿no? Mencionamos un par de personalidades que se atraviesan en este mundo turbulento y pensaba de qué manera creen ustedes que la psicología budista hace su aporte al mundo de hoy, en el hoy, ¿no? Con tantas tradiciones de tantos miles y millones de años. Mm. Bueno, es una pregunta compleja. O sea, eh, bueno, la psicología budista es una tradición milenaria, pero que al mismo tiempo es muy actual. Eh, digamos que encaja en bastantes de sus premisas y de su enfoque, encaja en cómo funciona nuestra mentalidad moderna, ¿no? O posmoderna, occidental, ¿no? Con este sesgo que tenemos hacia lo científico o el cientificismo, ¿no? Entonces, yo creo que nos aporta mucho, ¿no? Bueno, de hecho, esto que en lo que estamos un poco todos, este campo del mindfulness, de las ciencias contemplativas, viene de ahí. O sea, Kabat-Zinn era, era un practicante del budismo zen con un maestro coreano. Bueno, todos los maestros de mindfulness y de compasión han bebido de esas fuentes. La primera generación ha bebido de esas fuentes. Eh, pero también es verdad que hay una comprensión un poco limitada, ¿no? de todo lo que nos aporta el budismo como tradición, no solo como psicología, sino como filosofía, incluso como tradición espiritual y religiosa, ¿no? Te estoy así contestando así muy ampliamente y no te estoy especificando mucho, pero para mí en mi enfoque para hacer psicoterapia, o sea, porque yo profesionalmente trabajo como psicólogo, psicoterapeuta, aparte de dar formación en mindfulness y aparte de esa otra vertiente más espiritual, trabajo en psicoterapia. Entonces, para mí posicionarme desde la psicología budista es fundamental. Bueno, es que no puedo hacerlo de otra manera, ¿no? Porque te aporta una manera de ver el mundo diferente, de ver la psique diferente. Eh, la verdad es que me podría enrollar horas y serías tú un poco, quizás fuera un poco aburrido o quizás no sé. Pero, pero bueno, así
resumiendo mucho la diferencia entre, me cortáis si queréis, si me enrollo, ¿vale? Resumiendo mucho la diferencia que hay entre la psicología occidental y la psicología budista, eh, podríamos decir que lo principal es que son dos posiciones diferentes. Así como la psicología occidental, moderna, se centra, digamos, en que en un modelo de salud en el que la salud, el- 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 la persona sana es una persona en la que, digamos, su personalidad, su yo, es un yo que está integrado, es un yo sólido, estable, fuerte. Eh, que ese es un poco el modelo de salud, va desde de la salud que se enseña en las universidades, va desde el, digamos, la mayor desintegración del yo, que es la psicosis, que es cuando se pierde el contacto con la realidad, a un estado más intermedio, o sea, sería como empezar desde el yo menos firme, sólido, estructurado, centrado. Va avanzando en la curva esa de salud hasta la neurosis, que es más o menos donde estamos la mayoría, con nuestras cositas, nuestros estados depresivos, ansiosos, nuestros trastornos, nuestras cositas. Y digamos, el modelo de salud sería ese yo fuerte. Sin embargo, resumiéndolo mucho y simplificando, o incluso caricaturizándolo un poco, pero desde la perspectiva budista, la perspectiva es muy diferente. En el extremo de la psicosis, de la pérdida, esa pérdida de contacto con la realidad, que es el extremo que explicaba antes desde la psicología occidental, desde la psicología budista es diferente, porque hay el problema de la psicosis, de quien está en un grado tal de desintegración. El problema es que es precisamente su yo, su ego. Y desde la psicología budista sería un ego excesivamente engrandecido. Sería el problema del psicótico es que está autocentrado en exceso. O sea, el ego tendría, digamos, sería todo su mundo. O sea, sus fantasías son su realidad y sus fantasías están desconectadas de la realidad. Sus pensamientos, lo, lo- sus, sus pensamientos erróneos son su mundo, son el mundo, ¿no? Luego, en ese proceso de liberación que propone el budismo, la psicología budista, digamos, hacia un mayor nivel de salud, por decirlo así, estaría también un poco en el medio, esa neurosis, todos esos trastornos que en mayor o menor medida se ocurre un poco a toda la población. Eh, y en el extremo de la salud estaría la persona iluminada, el ser iluminado. Claro, pero ¿qué es estar iluminado? Estar despierto. Y desde esa perspectiva, estar despierto es haber tomado conciencia de que el yo no es algo, digamos, de que el yo es lo que es. Es un instrumento con el que nos manejamos en el mundo, ¿no? Es algo que no tiene que la entidad del yo es algo bueno, pues, relativo, cambiante, discutible, y digamos en el ser despierto, libre, iluminado, sería alguien que es capaz de, digamos, como de poner su yo a un lado y de funcionar libre de ese yo, ¿no? No sé si, bueno, yo creo que lo he resumido igual en exceso, pero es un poco esa la idea, ¿no? Porque al final la idea del budismo es la libertad, para mí, ¿no? Para mí el poder ser libre de tus propios
condicionamientos, de eso que llamamos el yo, ese personaje, ¿no? Entonces, todo lo que nos propone la tradición budista, todo lo que nos propone la psicología budista, está encaminado a entender cómo funciona esa dinámica del yo y de eso que va más allá del yo, ¿no? Esa conciencia bueno, de ese mundo de la conciencia, ¿no? No sé si os sirve, si te sirve. Claro. Manu, No, yo estaba escuchando con atención, me parece muy interesante lo que estaba comentando Oscar, ¿no? Pero no sé, Oscar, si hay una única psicología budista o no. O, por ejemplo, dentro del budismo tibetano hay una, o solo hay, digamos que hay una única y uniforme psicología budista o no. Porque, claro, la psicología occidental, digamos que hay muy diferentes aproximaciones, ¿no? No es lo mismo aceptación y compromiso que Gestalt o que, no sé, o que cognitivo-conductual o que... Entonces no sé yo si hay una única psicología budista o hay varias o... Eh, yo creo que hay una música común y luego hay muchas melodías diferentes, ¿no? Eh, el budismo es una cosa muy compleja, ¿no? Se ha extendido por todo el mundo, primero por todo Asia, y ahora un poco por todo el mundo, entonces va tomando influencias de todas las culturas, de las filosofías con las que entra en contacto, ¿no? Por ejemplo, no tiene mucho, bueno, el budismo no tiene mucho que ver, el budismo chino, aunque luego siempre ha habido como, esto es muy interesante, porque siempre ha habido como mucha permeabilidad, mucha fertilización cruzada, ¿no? Incluso, pues, no, la gente no sabe por ejemplo, hay una etapa muy importante en el budismo que es la del greco-budismo, ¿no? Que duró pues, casi, no sé, 800 años, cuando los griegos invadieron la India y toda esa zona de Asia, ¿no? Y había un greco-budismo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la filosofía griega y la budista se entremezclaron ahí en esa época, ¿no? Y hay muchas influencias conjuntas, ¿no? En las dos tradiciones. Entonces, claro, es una cosa súper compleja. Pero lo interesante, o sea, digamos, hay una fuente común que viene de lo que parece que enseñó el Buda Sakyamuni, y que es como la base común. Hay unos textos comunes, está todo el Abhidharma, bueno, todo se explica en los sutras. Lo que pasa es que sí que es verdad que, como decía Manu, así como en la psicología oriental hay muchos desarrollos de psicoterapia diferentes, pues yo creo que también es un poco inevitable que pase lo mismo en la psicología budista, ¿no? Que haya diferentes, porque además claro, es lo que os decía, se mezcla, se combina con elementos culturales ya existentes y en el caso de la psicología, claro, se mezcla con modelos psicoterapéuticos y modelos de comprensión de la mente y de la personalidad, pues también diferentes, ¿no? Entonces, sí, hay muchos, ¿no? A mí me ha influido mucho la visión de David Bracer, ¿no? De Dharmavidya, que él hizo una integración entre la psicología budista y la psicología occidental. Él fue discípulo de Carl Rogers, entonces, claro, él tiene esa perspectiva más humanista, fenomenológica. Eh, y entonces sí, él hace su propia integración, ¿no? Luego hay otras integraciones, bueno, pues como en todo por ejemplo, hay una influencia del budismo, aunque no, yo no diría que es una psicología budista, pero hay una influencia del budismo a través del mindfulness en todas las terapias de tercera generación, desde el paradigma más cognitivo-conductual. Eh, hay de todo, hay gente que está en una psicología más analítica,
más freudiana, junguiana, pero que también están en esto. O sea, hay muchas vertientes, ¿no? Pero en el fondo son las verdades básicas, son como la base, ¿no? Hay una serie bueno, de elementos que son como la base, ¿no? Mm. Interesante esto que decías del greco-budismo, ¿no? La similitud entre el mensaje de Heráclito y el de Buda de la impermanencia, ¿no? Es Sí, lo mismo, ¿no? De alguna manera con distinta sí, momento y lugar, pero al final es lo mismo, ¿no? Sí, sí. sí, es muy curioso, ¿no? Como además, no sé, quizás hay algo cíclico, ¿no? En- bueno, los griegos hablaban de eso, del kairos y del cronos, ¿no? Eh, pero es como si hubiera algo cíclico, porque ahora, por ejemplo, que se ha puesto un poco de moda el estoicismo, ¿no? Que ahí se publican muchos libros sobre estoicismo, y también un poco sobre mindfulness, contemplación, desde esta influencia de la psicología budista. Y claro, son tradiciones muy hermanas, ¿no? Muy conectadas, ¿no? Sí, es interesante, ¿no? A mí lo que me preocupa un poco de todo esto, ya que me tiréis de la lengua, eh, Vamos, vamos, anímate, anímate, Oscar. eh, claro, me preocupa un poco ese proceso de laicidificación o de laicismo, ¿no? Tan radical que vivimos. Y eso es una preocupación mía, ¿no? El cómo integrar todos estos cambios y todas estas culturas, ¿no? O sea, la cultura moderna con toda la influencia de la ciencia que hace que conecta con la tradición budista, porque la tradición budista también es muy experimental, ¿no? Es muy de, no, el Buda decía, no te creas nada por dogma, ni porque te lo diga nadie, ni porque te lo diga la autoridad, sino experimentalo, ¿no? Y en la ciencia es un poco esa la premisa, ¿no? Aunque luego habría mucho que criticar a la ciencia, porque en la ciencia también hay mucha manipulación y hay mucho. Bueno, en fin, no vamos a entrar ahí, pero ¿por dónde iba? Es que no sé qué iba a decir. Iba a decir algo importante, pero ya no sé, me he liado. Aquí Bueno, está mi. Lulu, ¿tú tienes, qué te gustaría compartir a ti, Lulu, acerca de todo esto? No, estaba pensando en esto que decía Oscar y de qué manera estabas hablando de tu preocupación de cómo se van mezclando y cómo desde el laicismo se empiezan a mezclar e invadir, ¿no? Sí, Oscar, ahí estás. No, sí, sí, ya he cogido el hilo otra vez. ahí Sí, no, está. lo que iba a decir es que, claro, a mí me preocupa ese rechazo que hay en la sociedad occidental moderna a la religión, ¿no? Mm, Cuando, claro, el budismo, hablamos de psicología budista, pero el budismo es un sistema muy holístico. Y entonces, claro, a mí me preocupa eso, que nos perdamos toda la parte que tiene la tradición en cuanto a la tradición religiosa, en cuanto a sus metáforas, ¿no? A sus símbolos, a sus arquetipos, a esa conexión que tiene con el misterio. Claro, todo eso hay como una tendencia a obviarlo y yo creo que ese mundo simbólico, o sea, que el mundo simbólico es muy importante para conectar con el misterio de la vida, o sea, de la vida, de la conciencia, de como quieras llamar, ¿no? De lo divino, de lo no dual, de la budeidad, como lo quieras nombrar, ¿no? Entonces, a mí me preocupa un poco eso, ¿no? Pero claro, es un camino que está abierto, que está sujeto a cambio, también puede que sea un prejuicio mío, ¿no? Bueno, pero sí que me preocupa un poco eso, es como el movimiento del mindfulness, ¿no? Esto que se habla del mindfulness. Claro, la crítica, una de las principales críticas que se hace del mindfulness es ese perder digamos, el sentido original, ¿no? La verdad que hay en todo lo que nos transmite la tradición,
la tradición budista como tradición meditativa, como Pero, tradición Óscar, de lo que sabiduría. pasa es que ahí dentro de la tradición, eso que decías tú, no hay una única tradición Sí, budista, ¿no? sí, Porque, claro, sabemos que el budismo Theravada no tiene nada que ver con el tibetano, que se mezcló con el Bon cuando llegó allí, o con el Zen, o con... Entonces, sí. claro, ese es un... Hombre, sí hay elementos comunes en todas, digamos, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la tradición budista, ¿no? O sea, es Sí. que complejo. Y por otro lado, yo creo que eso está pasando con todas las tradiciones, ¿no? No solo con el budismo, porque con el cristianismo también pasa, ¿no? Es como, y en otras tradiciones, yo creo que la religión está en un momento como muy, o sea, de hecho lo ves, que no hay vocaciones, ¿no? Que no se encuentran, bueno, no sé, creo que es un momento no solo con el budismo, sino en general, ¿no? Pero bueno, a ti lo que te preocupa más es, digamos, que todos los programas y tal estén carentes de una parte más espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, es un poco, mira, lo que hablamos la semana pasada, Manu, en el encuentro este que tuvimos de la sangha. Eh, Esto que, claro, digamos, muchas veces la gente, las personas se acercan por ejemplo, a la meditación, al mindfulness o incluso a las tradiciones meditativas, ¿no? Se acercan en el fondo, con un deseo de estar mejor y hay como un deseo de bienestar. Claro, lo que pasa es que el bienestar Con, llega. con una finalidad de instrumentalizar una práctica para Sí, conseguir. sí, eso es, eso es. Eh, pero la tradición no habla de bienestar. Y Ya. muy específicamente la tradición budista o bueno, las tradiciones budistas, porque todas tienen ese elemento común. Lo primero que dicen que enseñó el Buda fueron en las cuatro nobles verdades, ¿no? La primera es que existe el sufrimiento, ¿no? O sea, y además es que es una noble verdad, es una verdad noble en sí misma y es una verdad que nos ennoblece reconocer que ese dukkha, esa aflicción en la vida es algo natural en la vida. Consustancial con la vida, ¿no? Claro, entonces, pero lo que hacemos es como intentar eliminar eso. En el sutra se dice, dukkha es el nacimiento, es enfermedad, es muerte, dukkha es perder lo que uno tiene, no tener lo que uno quiere. O sea, las cosas de la vida, que son los procesos, los sucesos que te producen dolor y que son inevitables, ¿no? Y además es normal que te produzca dolor. Entonces hay como un intento de suprimir las emociones, de vivir como una especie de mundo anestesiado, que la verdad es que la sociedad va un poco en esa línea de la anestesia general. Pero la tradición te propone otra cosa, ¿no? La felicidad no es estar anestesiado, tener un nivel de bienestar y ya está, ¿no? La felicidad en el budismo se habla de los seis reinos de la existencia, ¿no? Están los reinos de los dioses y los reinos de los infiernos, o sea, los reinos inferiores, ¿no? Bueno, los animales, los espíritus hambrientos, los infiernos, tal. Y, y en los reinos superiores son dioses y semidioses y están los humanos. Los dioses, los reinos inferiores tienen grandes problemas para evolucionar, porque su evolución es mucho más lenta. Eso es lo que dice la metáfora detrás de la tradición, ¿no? Bueno, la metáfora o vete a saber la realidad, quién sabe. Eh, Y en los reinos inferiores es difícil evolucionar porque las condiciones son muy difíciles y en los reinos superiores, en los de los dioses y semidioses, también es difícil porque están tan bien, tienen tanto bienestar que también les es difícil evolucionar. Entonces el camino medio es el del hombre, ¿no? El hombre es el que, bueno, el hombre, la mujer, el ser humano, quiero decir, es el en el que nos pasan cosas buenas, nos pasan cosas malas. Entonces vamos como en un camino de ir encontrando el equilibrio entre el desequilibrio que nos produce lo duro de la vida, lo agradable. eh, y claro, eso no, la gente normalmente no ve eso, no ve esa parte de que el sufrimiento es necesario, de que el dukkha es necesario.
es necesario para evolucionar. Y de que hay otra dimensión más grande que esa propia sensación de bienestar, que hay otra felicidad esto también lo decía yo el otro día. La palabra felicidad es un poco complicada, porque ¿qué es felicidad? ¿No? Yo prefiero hablar como de plenitud o de verdad, de realidad, de conciencia, de despertar, o sea, eh, que va más allá de lo psicológico, ¿no? Y que lo psicológico se queda limitado, porque va más allá de lo visible, de lo palpable, ¿no? Ahí es otra cosa, ¿no? Entonces ahí es donde decía que, claro, la tradición tiene la ventaja de referirse a todo ese misterio de eso que va más allá de lo personal, con todo ese lenguaje simbólico. Entonces ahí tenemos un reto, ¿no? El mundo moderno tiene un reto, ¿no? El budismo moderno tiene un reto, ¿no? Ya, pero ahora Yo, cuando comentaba, perdona, Lulu, sí, di. no, no, pensaba que esto es un gran desafío, empezando porque la palabra sufrimiento pareciera que es mala palabra, ¿no? Como que el sufrimiento es solamente podría ser el dolor de una pérdida de un ser querido, cuando el sufrimiento tenemos muchos momentos de sufrimiento en el día cotidiano, ¿no? Mm. Y tendemos como a exagerar, ¿no? El blanco o el negro, ¿no? Sufrimos y sufrir es, y creo que el gran desafío es seguir poniendo y hablando y poniéndole voz a estas palabras, ¿no? Sí, Haciéndolas visibles para que se suavicen también, para poder visualizar y entender y registrar esta palabra como parte de la vida cotidiana. Convivimos, es inevitable, como tú has dicho recién, Oscar. Y creo que esto que dices del rechazo a la religión, que coincido plenamente, tiene mucho que ver con este rechazo al sufrimiento, porque quizás hemos estado mucho tiempo buscando esa felicidad en instituciones, en el maestro, ¿no? Hay etapas, ¿no? Como esto que muchas veces lo hemos hablado con Manu, ¿por qué buscamos afuera en un maestro, ¿no? Y estamos apegados a esa institución, a esa persona durante tantos años de la vida y cuando nos sentimos defraudados mm, y sufrimos, bueno, ahí entonces viene ese rechazo, esa tristeza, ¿no? Ese dolor. sí, sí, sí. Sí, es verdad, o sea, hay mucho condicionamiento. Y bueno, nosotros en un país católico como el que vivimos, claro, hay la religión, bueno, y en general en todos los lados, porque claro, las religiones al final son instituciones humanas y están sujetas a todas las luchas de poder y todos los rollos que tienen el resto de instituciones, ¿no? A la corrupción y a todo esto, ¿no? Entonces, claro, es difícil no entrar ahí. Pero es curioso porque en Oriente no tienen tanto conflicto, por lo menos yo lo que he conocido en Japón, por ejemplo, ¿no? Me recuerdo que estábamos una vez en una reunión de maestros, maestros espirituales y había un japonés, estábamos discutiendo unos cuantos occidentales y había un japonés, que además es profesor en la universidad, allá en Japón. Y él no entendía esto de la espiritualidad laica, no lo entendía. O sea, decía, y el tío es un tío joven que ha tenido contacto con el mundo occidental, pero no lo terminaba de entender porque para ellos no es un problema. O sea, si no te va bien, si no te gusta tu iglesia, te vas a otra. Y además, de hecho, los japoneses son la mayor parte de los japoneses son budistas y sintoístas al mismo tiempo. Entonces, las bodas las hacen con la ceremonia sintoísta, los funerales con el rito budista, y no hay conflicto, ¿no? Y si no te gusta una, te vas a la otra, o sea, o a la otra. Hay muchas escuelas, muchos. Eh, pero claro, él no veía tanto esa cosa de separar lo espiritual de lo religioso, porque claro, al final es un vehículo. Entonces sí que la verdad que es un tema súper complejo, o sea, que esto daría bueno, para muchos libros y charlas, pero eh,
claro, esta cosa del maestro que decías, ¿no? Yo creo que el maestro tiene una función, que es alguien que ha recorrido un camino, pero al mismo tiempo, claro, ¿cómo nos posicionamos ante el maestro desde los occidentales? Sí, claro, no es en Oriente hay, y en ciertas culturas de Oriente tienen como la relación maestro-discípulo es fundamental. Claro, es una manera, es un medio hábil de relajar el ego. Claro, si yo me relajo en el maestro, o sea, confío en el maestro, confío en la tradición y sigo sus pautas, digamos, mi ego se puede relajar. Y eso es un punto positivo. Por otro lado, claro, nuestro mundo es diferente. Sí que tenemos mucho más acceso a todo el mundo y a todas las tradiciones con un solo clic. Y a un montón de enseñanzas, te metes en YouTube y tienes enseñanzas de todo lo que quieras. Entonces, claro, hay muchos maestros disponibles. Claro, la relación no es tan personal. Claro, es otro mundo en el que vivimos. Entonces, claro, construir o construir una espiritualidad desde ahí es un reto brutal el que tenemos, ¿no? Yo realmente no tengo muy claro cómo hacerlo. Sí que es verdad que la cosa esta del maestro interior es importante. O sea, esto que decía Durkheim, ¿no? Y que es un elemento también que está en la tradición. O sea, el Buda lo decía, no te creas nada que no experimentes por ti mismo. O sea, y bueno, está en todas las tradiciones, ¿no? El guía interior, ¿no? Hay una dimensión de conexión con esa realidad trascendente que, que no acepta mediadores, ¿no? O sea, que es algo directo, es una experiencia directa. Entonces, pero claro, el cómo vivir eso, pues tiene su intríngulis, ¿no? Porque es como fácil caer en las trampas del yo, ¿no? Entonces, sí que el maestro es importante y también el grupo, ¿no? La sangha, ¿no? La comunidad, el tener una comunidad que te ayude en ese sentido, ¿no? Y en la que esas pulsiones del ego también se pueden como aminorar, ¿no? Porque claro, si hay lucha de egos en una comunidad, pues ya estamos otra vez en la misma historia, ¿no? Bueno, vamos, que es todo un koan esto, ¿no? Sí, Sí. ¿Y dónde no hay lucha de egos, Oscar? sí. Somos humanos, ¿no? Esta es una parte importante. Mm, Y interesante esto que decías, ¿no? Bueno, cuando nombrabas las cuatro nobles verdades, bien, el sufrimiento existe, pero también hay una liberación para ese sufrimiento, ¿no? O sea, mm, viene con un prospecto y es esto la práctica budista, básicamente, ¿no? O sea, sí. de cómo liberarse, ¿no? Sí, fíjate que a mí me gusta la interpretación más etimológica de las cuatro novedades, me gusta, porque es como más, a mí me parece más útil que la tradicional. Eh, bueno, la tradicional, bueno, creo que igual no hace falta que la explique, eh, pero la etimológica, así como la tradicional, es un poco enrevesada. Enrevesada en el sentido de que existe el sufrimiento. El sufrimiento tiene unas causas, el deseo, tal. La segunda, la tercera es posible eliminar las causas. Y la cuarta es que hay un camino que lleva a eliminar las causas. Es como que la cuarta te lleva a la tercera, pero la tercera te lleva a la segunda. O sea, no es lineal. En los textos tradicionales, en los sutras, el proceso es muy lineal, todo es muy lineal. Entonces, la interpretación más lineal, más etimológica, dice que existe el dukkha. El dukkha es todo eso que surge en la vida y que es como una chispa, y ante esa chispa aparece lo que es la segunda noble verdad, es samudaya. Samudaya es lo que surge. Aparece una reacción. Hay un fuego, hay una chispa y enciende un fuego, la reacción. O sea, pierdes a alguien, aparece una reacción. La tercera noble verdad sería niroda. Niroda es una raíz que tiene que ver con contener.
con la contención, que viene un poco de los hornos, de cuando se hacían la leña, los hornos estos de leña o de que se hacen con barro eh, tiene ese significado de contención. O sea, ese fuego que se ha encendido lo podemos contener. Y luego la cuarta noble verdad es el camino, ¿no? El noble octuple sendero. Y cuando contenemos el fuego, podemos vivir una vida noble. Podemos recorrer o andar un camino noble. Entonces, a mí me gusta esa idea bueno, vamos a hacer algo constructivo con esto. Eh, Y sí, ahora, ¿qué pasa cuando seguimos echando leña a ese fuego? sí, eso es lo que hace la mente, ¿no? Paradójicamente, intentando apagar el fuego, lo que hace es, en vez de echar agua, echa gasolina, ¿no? Claro. ¿Qué es la mente, Oscar? Hostia, hostia. Nadie me dijo que me iban a preguntar eso. Ya que, ya que- ya que- ya que estás, aprovechemos. Yo creo que tú podrías responder mejor a esa pregunta. No, pero es que quiero ver tu perspectiva, ¿no? Creo que es muy rica. Eh, pues es que es una pregunta muy compleja, o sea, muy simple, pero es como todo, o sea, todo tiene como muchos niveles, ¿no? Bueno, yo entiendo como mente, es, ¿Puedo agregar una pregunta? la respuesta real sería no sé. Sí, Cuando hablamos de mente, ¿hablamos de pensamientos? Hombre, a ver, se engloba dentro de la mente a pensamientos, emociones, a todos los fenómenos que aparecen, de los que hay una conciencia, ¿no? O sea, la mente es todo eso que engloba todo eso. Pero es una cosa complejísima. Y ni siquiera los especialistas ni siquiera se ponen de acuerdo si es un producto de la fisiología, o sea, si es un producto del cerebro o es independiente del cerebro, si es un correlato, si está más allá del cerebro y el cerebro es solo como un receptor de la mente, es como una antena que capta esa mente. Sinceramente, o sea, sí, te puedo decir cosas de los libros bueno, pero sí que es verdad que tenemos que manejar por lo menos una definición, una idea de mente, ¿no? Pues mi mente es la que me encuentro pues todos los días cuando de repente me doy cuenta de una tendencia mía, de una gilipollez que me viene a la cabeza, que me vienen muchas, bueno, como a todos. Eh, Cuando veo actitudes, cuando veo ese ego que quiere esto, que la avidez, el no sé qué, el enfado, la rigidez, todas esas cosas son, bueno, se puede decir que son la mente, ¿no? También es lo luminoso, también es esa conciencia que es también capaz de abrazar, pero es algo limitado, ¿no? O sea, yo creo que tiene unos límites, ¿no? Y luego, claro, estaría esa pequeña mente, ese pequeño yo que se habla en el Zen y la gran mente, ¿no? Esa que va mucho más allá de lo personal, ¿no? Entonces, y yo creo que un poco los que estamos aquí también tenemos como ese interés o ese anhelo en vivir, en vivir esa gran mente, ¿no? Cuando la pequeña mente se acalla un poco, la dejamos un poco a un lado, es cuando podemos como ponernos ahí, ¿no? qué bueno. ¿Tú, Manu, qué crees? Yo estoy con Oscar en este caso. Sí, es complejo, ¿no? O sea, claro, la mente em, como sucesión de pensamientos, ¿no? O sea, claro, si no hay pensamiento,
hay mente. Es que yo creo que la mente tiene distintas afecciones dentro del budismo, ¿no? Porque la mente puede ser, el pensamiento es la unidad elemental de la mente, pero por otro lado también puede ser el receptáculo donde todo se da, ¿no? El espacio. Con lo cual, yo dentro de mi cosmovisión lo vivo como, para no liarme sobre todo, ¿no? De qué mente hablamos y tal. Para mí la mente es el pensamiento, básicamente, ¿no? O sea, cuando hablo de mente hablo de la creación de pensamientos, porque si no es difícil manejarme, porque el otro tampoco. Entonces, para acotarlo a algo concreto, y luego si tengo que describir la mente más prístina y tal, pues la nombro un poco de otra manera, ¿no? Mm. Porque si no, si ya aún así nos cuesta entendernos, si empezamos a cargar de contenidos a las palabras, entonces ya no nos entendemos en absoluto, ¿no? O sea, es como. Por ahí, sí. ¿Y tú, Lulu? Estaba uniendo estas dos cosas que ustedes decían y me imaginaba en mi casa cuál es el lugar donde, donde confluye todo. Entonces podría ser como la cocina, ¿no? Donde todos los miembros de la casa pasan, donde pasan muchas cosas en la cocina, se construyen, se lavan, se deconstruyen cosas también, se guardan, se refrigeran cosas. Se toman muchas decisiones en la cocina a diario, así que bueno, creo que la mente es un poco como la cocina de mi casa. La cocina es un lugar importante en las casas, ¿no? Tradicionalmente. Claro. Y es la mía, que además tengo un hijo que tiene un tratamiento médico que básicamente confluye en la cocina, digo en general también, en la mente puede ayudar a construir o deconstruir ese bienestar en el cual en el día a día queremos transitar o que nos imaginamos que. Qué bueno. Bueno, tenemos que ir parando porque tú tienes que ir. ¿Quieres algo para cerrar, Oscar? Bueno, que me sabe a poco esto, o sea, se me ha quedado como corto. Aunque Bueno, yo he hablado, soy el que más he hablado, pero bueno. habrá más Tenemos que hacer momentos. una parte dos, Sí. Oscar. Claro, 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 Y tres y cuatro. habrá más. Sí. Sí, Bueno, sí. hablando de esto de mente, a mí me gusta.